Hola, bienvenidos a esta nueva unidad de fisiología del ejercicio. Hoy vamos a hablar de la deriva cardiovascular. La deriva cardiovascular es un componente que tiene particular importancia en términos fisiológicos. Esto debido a la magnitud de los cambios que ocurren en los diferentes órganos y sistemas. Y segundo, por las repercusiones que tiene globalmente en los diferentes sistemas a lo largo de la realización del ejercicio. Veremos cómo dependiendo del tipo de ejercicio se va a modificar la redistribución del flujo de sangre en diferentes órganos y sistemas. Al término de esta sección, usted será capaz de explicar el comportamiento de la distribución del gasto cardíaco en los diferentes órganos. Será capaz de explicar los mecanismos responsables de la deriva cardiovascular, describir el comportamiento del flujo sanguíneo muscular en los diferentes tipos de contracción y hacer una síntesis del impacto global de la redistribución del gasto cardíaco en el organismo durante el ejercicio. Bien, eh, a manera introductoria es importante aclarar, hacer la precisión que el aumento del flujo de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, como tal, eh, tiene unos cambios sustanciales, unos cambios muy importantes. Pero esos cambios no son suficientes para explicarlos en términos de la magnitud. Habíamos comentado que en condiciones de reposo el gasto cardíaco de un individuo es del orden de 5 litros minutos y habíamos mencionado los valores máximos que podría alcanzar en sujetos promedio y en sujetos bien entrenados. Aquí el tema es que una vez sale la sangre del ventrículo, es necesario analizar por sectores cómo se comporta la redistribución de la sangre por diferentes órganos y sistemas. Lo primero es, como ustedes ya estarán sospechando, esa redistribución no es homogénea por todo el sistema. Un primer cambio que existe, y lo mencionamos cuando hablamos de presión arterial, es que el aumentar el volumen de sangre que sale o que ingresa a las arterias por minuto necesariamente va a cambiar la presión. Y si el diámetro de los capilares a los cuales ingresa esa sangre a través de las arterias mm, no tuviera una modificación en los vasos anteriores a convertirse en capilar, estoy hablando de las arteriolas y no las arterias de gran calibre, sino las arteriolas antes de convertirse el vaso en capilar, estas arteriolas tienen una capacidad de ajustar el diámetro activando la contracción de los músculos que ellas contienen. Lo veremos a continuación. Pero entonces, el punto de entrada aquí es que esos 5 litros minuto en condiciones de reposo van a lograr un equilibrio dependiendo, ajustado a las demandas de oxígeno de cada sistema. Hay que mencionar, y es importante en esta parte introductoria, que el músculo, siendo un órgano tan grande, tan importante, cuando está en condiciones de reposo, esas células tienen un consumo energético que es relativamente bajo. Al punto que cuando estamos en condiciones de reposo, las necesidades de oxígeno de este gran órgano terminan no siendo las más importantes de todo el cuerpo. Habrá órganos que en un momento determinado van a tomar la, la delantera y necesitarán de más sangre por minuto para las funciones que estén cumpliendo. Lo veremos ahora. Entonces, bien, cuando el sujeto empieza a hacer ejercicio, es necesario que las necesidades se ajusten a las prioridades. Esas prioridades están marcadas por la inminencia de garantizarle el flujo de oxígeno y de nutrientes a esos músculos que están activos. En la primera sesión hablamos de cómo todos los ajustes corporales están orientados a optimizar ese trabajo muscular, a garantizarle al individuo que la capacidad de locomoción sea óptima para poder suplir las necesidades de ese estado de alerta
de ese estado de estrés que habíamos mencionado. Es así como si yo tengo 5 litros de sangre circulante, esa es la volemia, esa es la cantidad de sangre que tengo en mi sistema vascular. Si yo paso de 5 litros minuto a 15, 18, 20 litros minuto, seguiré contando con los mismos 5 litros de sangre. El tema es cómo los voy a redistribuir. De hecho, ya vimos las repercusiones que tiene en la presión arterial, pero tendré que hacer un ajuste en términos de redistribución para poder asegurar, en este caso, que el músculo reciba la sangre que necesita. Ese es el punto de partida fundamental de esta reflexión, de esta unidad. Entonces, la deriva cardiovascular está basada en un aumento del gasto cardíaco que se explica, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, a partir del aumento de la frecuencia cardíaca y también del aumento del volumen sistólico. Ese volumen sistólico tiene que ver con un aumento del volumen diastólico y una disminución del volumen de eyección sistólico. Ahora bien, la repercusión puede inclusive llegar a afectar la presión venosa central, la presión con la cual va a llegar a la sangre a las cavidades derechas del corazón, y veremos cómo en condiciones particulares puede conllevar a una disminución de la presión arterial, sobre todo en la fase de recuperación. Dos puntos fundamentales, acabo de mencionar uno de ellos, es que la cantidad de sangre circulante, la volemia, ella no va a cambiar durante el ejercicio, por lo menos de manera sustancial. Veremos en otra unidad cómo ejercicios prolongados, vigorosos, en los cuales haya una pérdida considerable de los líquidos del organismo y se instaure un estado de deshidratación, puede conllevar a una pérdida parcial del volumen de sangre circulante, de la volemia, y un aumento de la densidad de la sangre. Pero bueno, y el otro tema importante aquí es que en esas condiciones el corazón no va a ser parte determinante de la disminución de la función, en la medida que no existe el escenario de que ocurra una fatiga cardíaca. Esta imagen es muy ilustrativa en el sentido que nos compara con la distribución del gasto cardíaco en condiciones de reposo en la columna que ustedes ven a la izquierda, con el gasto cardíaco de ese mismo individuo ejercitándose vigorosamente al punto que alcanza un gasto cardíaco de 20 litros por minuto. Es decir, la columna de la derecha corresponde a un trabajo de la bomba cardíaca de 4 veces aquel de las condiciones de reposo. Veamos entonces qué ocurre en condiciones de reposo. De los 5 litros minuto que estoy eyectando, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el sector corporal que se lleva casi el 30% del total de los 5 litros es la circulación hepatoexplásmica. Es un sector que requiere que es grande, que comprende muchas vísceras. Ahí está comprendido el tracto digestivo, está el vaso, está el hígado. Ajá. Y son órganos que están solicitando constantemente una buena circulación. Esa circulación va a cumplir funciones fundamentales en la parte digestiva. Y ese 28% se puede ver incrementado cuando el individuo está, por ejemplo, haciendo la digestión, él ha ingerido alimentos. Yo requiero potenciar, requiero garantizar que esos nutrientes se absorban, y ese trabajo va a requerir un aumento del flujo sanguíneo a ese sector del organismo. En segunda instancia, muy importante, que lo veremos en un capítulo independiente, el riñón es un órgano que va a recibir una enorme proporción de sangre que sale del corazón en un minuto. Se está llevando casi la cuarta parte, se está llevando el 22%.
Y es un órgano entonces particular en términos de cómo en condiciones de reposo que estamos viendo aquí va a recibir y veremos en su momento el impacto que tiene el ejercicio. Observen el cerebro, como es un órgano que requiere un volumen de sangre importante. Pero lo que quiero resaltar aquí en este primer análisis en condiciones de reposo es que el músculo esquelético, a pesar de ser un órgano que comprende casi el 40% del peso corporal, está recibiendo el 15-16% del total del gasto cardíaco. Bien, esa es la distribución promedio cuando el sujeto está quieto. Si el sujeto empieza a hacer un esfuerzo vigoroso, o está haciendo un esfuerzo vigoroso, que implique un gasto cardíaco de 20 litros minuto, grande, 4 veces el de reposo, ese músculo se va a llevar el 76%, 3/4 del total de la sangre que sale del corazón por minuto. Entonces, está bien ilustrado, pero aquí en esta imagen hay que hacer una salvedad. Aparenta que el tamaño de la columna de ejercicio es casi un poco menos de la mitad de la de reposo, pero esa interpretación es inadecuada, porque si ustedes miran los valores de gasto en reposo, yo tengo 5 litros, en ejercicio tengo 20, de tal suerte que la columna de la derecha del ejercicio, esta columna, es 4 veces más alta que esta que estamos viendo acá, y lo sabemos porque esta barra ha sido recortada. Miren ustedes que esta barra está recortada para poder guardar la proporción y que nos quede tan pequeñito esto. O sea que lo que queda de manifiesto aquí es que el músculo esquelético es un órgano capaz de arrastrar enormes cantidades de sangre cuando entra en actividad. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y explicaremos ahora los mecanismos mediante los cuales esto se va a explicar. Pero ese aumento tan importante del gasto cardíaco se va a hacer a expensas de la restricción del flujo de sangre en otros órganos. Observen ustedes aquí cómo la circulación hepatoesplácnica, que estaba recibiendo el 28%, ya queda con el 5.5%. El riñón, que tenía proporcionalmente, si ustedes ven el tamaño donde estaban, miren ustedes cómo proporcionalmente ha disminuido de manera tan importante el flujo sanguíneo, hablaremos en detalle. Y el cerebro tendrá el 3.5, y bueno, aquí van viendo ustedes, miren ustedes que el miocardio muestra un incremento dado la gran necesidad de oxígeno que va a tener ese músculo y que requiere que se le garantice un flujo de sangre equivalente. Entonces, la deriva cardiovascular tiene su espectacularidad y tiene su particularidad en términos de cómo el músculo esquelético es un órgano que es capaz de arrastrar, de obligar al desvío de esa cantidad de sangre a esa masa muscular activa. Y para empezar entonces, entraremos a analizar qué es lo que ocurre en ese órgano tan particular. ¿Cómo es posible entonces que sea capaz de arrastrar tanto? Esta imagen es ilustrativa del escenario de una musculatura de un atleta. Esto es de los miembros inferiores de un ciclista de élite. Es un corredor de un tour profesional internacional, quien tuvo el interés de tomarse una fotografía estando en condiciones de reposo y hacer la misma toma inmediatamente después de terminar una competencia de horas y horas, en las cuales esos músculos han sido puestos a prueba
para realizar un trabajo descomunal, pues, porque lo menos que podemos decir después de ese tipo de pruebas es que son trabajos supremamente intensos y largos. Entonces, esta musculatura va a tener unas necesidades metabólicas, particularmente en ciclismo serán unas necesidades fundamentalmente aerobias, en las que el metabolismo tiene que incrementarse múltiples veces. Habíamos hablado en su momento el término de los METs y decíamos que si yo tengo en condiciones de reposo, en condiciones basales, un MET, los atletas muy bien entrenados pueden ser capaces de consumir 25 o 26 veces más oxígeno que en condiciones de reposo, una capacidad de 26 METs. O sea que yo por minuto tengo que llevarle a esos músculos 26 veces más oxígeno para que puedan cumplir con sus funciones. Y si tenemos en cuenta de que ese aporte de oxígeno y de nutrientes se va a hacer a través del flujo sanguíneo, pues está la imagen que nosotros vamos a tener al final. No es de extrañarse pues que ocurran esos cambios tan impresionantes. Ahora bien, la contracción muscular va a cumplir un fenómeno mecánico y nervioso y metabólico muy particular que es necesario comprender. O sea que así las cosas, para poderlo explicar de manera sintética, podemos decir que grosso modo las contracciones musculares se pueden agrupar en contracciones dinámicas y en contracciones estáticas. Las contracciones dinámicas son una secuencia de contracciones en las cuales el individuo, el músculo lo contrae y luego lo relaja. Este tipo de contracciones son clásicas cuando estamos haciendo tareas físicas como en miembros inferiores, si tomamos los músculos de la pantorrilla, por ejemplo. Cada que yo doy un paso, el músculo, eh, unos músculos de la pantorrilla tendrán que contraerse y luego de manera intermitente ellos se relajan y se contraen. Hay una intermitencia entre contracción y relajación que hace que haya una manifestación dinámica en términos mecánicos. Por el contrario, yo puedo hacer un modelo de contracción que sea única, en la cual, a pesar de que haya contracción, no haya desplazamiento de la articulación. Un ejemplo clásico es lo que ocurre cuando yo estoy empujando una pared, por ejemplo. Mis músculos de los miembros superiores estarán contraídos de manera sostenida durante el tiempo que dure la contracción, pero no hay una movilización, no hay efectivamente un desplazamiento articular, y es lo que denominamos las contracciones estáticas. En términos dinámicos, esas son las definiciones. Ahora, desde el punto de vista del modelo de cómo se ajusta la fuerza de contracción al ejercicio, pues yo puedo interpretar varios niveles de intensidad de la contracción, de tal suerte que ambas, dinámicas y estáticas, pueden ser contracciones de baja intensidad, moderada, intensa, o pueden ser contracciones de máxima intensidad, advirtiendo que la duración de la contracción tendrá una relación inversa dependiendo de la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, entre más vigorosa sea la contracción, menos tiempo las puedo sostener. Con estos principios, entonces pasemos a mirar el comportamiento en varios escenarios. Punto fundamental. Tenemos que aparte de esos elementos mecánicos que he mencionado, existe unos mecanismos mediante los cuales los vasos a través de los cuales va a circular la sangre al interior del músculo van a tener la posibilidad de disminuir o de incrementar el diámetro. Es muy importante saber que el cambio del diámetro del vaso por el que circula la sangre va a tener un impacto severo, muy, muy importante en el flujo sanguíneo. Si yo aumento el diámetro un punto,
el volumen que circula a través de él va a aumentar 4 veces. El débito es muy sensible al cambio del diámetro del vaso y eso va a ser uno de los factores que va a explicar por qué ese músculo puede recibir tanto oxígeno y tanto nutriente. Entonces, ese fenómeno de vasodilatación, la manera como yo abro el capilar, va a estar controlada por unos factores. Dos grupos de factores, por lo menos de entrada, aquí no hemos incluido el factor mecánico, lo veremos ahora, elementos neurales y elementos metabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista del sistema nervioso central habrá una influencia estimuladora sobre el músculo que está localizado en la pared de las arteriolas. Ustedes recordarán que la arteria, cuando sale del corazón, es una gran arteria en la circulación sistémica, es la arteria aorta, es una arteria que tiene una pared resistente que tolera la presión. Esa arteria se va dividiendo progresivamente, múltiples veces, hasta llegar en el órgano, en este caso en el músculo, pero igual en otros órganos, a un nivel de división en el que esa arteria se denomina arteriola. Esas arteriolas tienen en su pared músculos lisos que son capaces de contraerse. Las grandes arterias, como la arteria aorta, no tienen la posibilidad de contraerse. No, la arteria femoral no tiene una capacidad importante de contraerse. Pero las arteriolas, ya muy dividida la arteria y cerca de donde se va a convertir en capilar, esas arteriolas tienen en su pared una musculatura que es activa y que responde a los estímulos del sistema nervioso. Entonces sabemos, hay evidencia entonces, que esas arteriolas tienen unas terminaciones nerviosas intrínsecas propias de ellas capaces de producir contracción, pero hay otra influencia nerviosa que viene desde la médula espinal y es lo que denominamos la inervación extrínseca, que proviene desde la médula espinal. Y finalmente, pues hay otro grupo de factores que me van a determinar el grado de vasodilatación del músculo, que son los metabolitos. Esos metabolitos es importante tenerlos en cuenta porque entre ellos se cuentan fundamentalmente el dióxido de carbono, el CO2, el contenido de oxígeno, es muy importante. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay bajo contenido de oxígeno en sangre, es decir, hay hipoxia, tiene un factor, juega un papel vasodilatador muy potente. El CO2, el dióxido de carbono, también es vasodilatador. Tenemos el ácido láctico, que en su momento, cuando hablamos de metabolismo del ejercicio, lo mencionamos. Tenemos el óxido nitroso, también vasodilatador. Y tenemos también electrolitos que juegan papel importante como el potasio fundamentalmente. Todos estos elementos los hemos venido mencionando a lo largo de todas estas unidades como factores fundamentales del metabolismo del ejercicio. Todos ellos cuentan en el momento de saber qué tanto se abre la red vascular muscular. Y miren ustedes aquí entonces en qué momento interviene cada uno de ellos. Si yo estoy analizando antes del ejercicio, el momento pre-ejercicio, me puedo dar cuenta que hay una actividad neural intrínseca que puede jugar un papel importante vasodilatando. Al inicio del ejercicio harán su aparición la actividad neural extrínseca y la presencia de metabolitos. En el momento que empieza el ejercicio, ya yo produzco impulsos que me van a liberar catecolaminas, etcétera, elementos vasodilatadores. Y el lactato y lo que acabo de mencionar, CO2, óxido nitroso, se va a liberar. Cuando yo prolongo el ejercicio, seguirá el mismo escenario, la actividad neural y la actividad metabólica jugando un papel importante. Y observen ustedes cómo los metabolitos van a jugar un papel importante en la vasodilatación, pero en la fase post ejercicio, en la fase de recuperación.
Entonces, hasta aquí tenemos un escenario de elementos que van a estar determinando qué tanta sangre circula por ese organismo, qué tanta sangre circula a través de diferentes sectores, gracias a factores de control, como acabamos de mencionar, neurales, metabólicos, y hay un factor adicional muy importante, que es el factor mecánico. Veamos de qué se trata. Resulta que si yo analizo las contracciones dinámicas, como les mencioné ahora, son esa secuencia de contracción, relajación, donde eh, escenarios clásicos puede ser el correr, trotar, inclusive caminar. Si tengo el escenario de contracciones dinámicas, como el caso del pedaleo, si estoy practicando ciclismo es muy importante. Inclusive, este escenario contaría para aquellas situaciones en las que el individuo está haciendo ejercicios dinámicos con pesas en el gimnasio. Yo hago series de 12 repeticiones y analizo qué le pasa al grupo muscular, obtendría esta imagen. Bueno, el punto de partida para esta reflexión, para mirar el flujo sanguíneo muscular, es que debo saber en condiciones de inactividad muscular, en condiciones de reposo, cuánta sangre está circulando por ese órgano en un momento determinado. Las mediciones han demostrado que en un músculo en reposo circulan aproximadamente 5 mililitros de sangre por cada 100 gramos de músculo y por minuto. Observen ustedes que estamos hablando aquí de una unidad expresada de manera relativa. Relativa que en relación al peso corporal es el volumen de sangre por unidad de tejido. La unidad de tejido que se ha seleccionado para hacer esta medición es de 100 gramos de músculo. En condiciones de reposo, los músculos en promedio están recibiendo 5 mililitros por cada 100 gramos de músculo por minuto. Y sobre ese valor vamos a empezar a hacer este análisis. Entonces yo tengo un sujeto que en condiciones de reposo tiene, como ven ustedes aquí en la parte de abajo a la izquierda de la gráfica, un flujo sanguíneo de aproximadamente 5 litros por minuto. Y luego este sujeto se va a ejercitar de manera vigorosa durante 3 minutos y queremos mirar qué pasa en el ejercicio desde el punto de vista de débito sanguíneo. Los incrementos del desplazamiento hacia arriba de este músculo, de esta variable, que es débito sanguíneo muscular, me están diciendo que a este músculo le está entrando más sangre. Y observen ustedes aquí cómo entra más sangre al músculo, pero luego hay una caída. ¿Por qué se explica esta caída del flujo sanguíneo muscular? Se explica porque en la medida que el músculo se contrae, él va a generar una tensión que va a aplicarse sobre todo el vientre muscular. Y al aplicarse sobre el vientre muscular, esa presión intramuscular va a comenzar a apretar, a ejercer una compresión sobre toda la red vascular que contiene ese músculo en su interior. Recordarán ustedes cuando vimos músculo esquelético que en un fascículo habían múltiples capilares sanguíneos y esos capilares sanguíneos entonces van a estar sometidos a una fuerza extrínseca de compresión que ha sido generada por el mismo músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista didáctico podríamos comparar el músculo con una esponja en la cual todos los compartimientos, las cavidades que quedan en su interior van a ser la red vascular que contendría sangre y cuando la esponja yo la humedezco, la meto en agua y la dejo en reposo sin ninguna compresión externa, pues las cavidades estarán todas con sangre en su interior.
Pero ¿qué tal si yo esa esponja comienzo a comprimirla? Si la comprimo, esa esponja lo que va a hacer es expulsar, sacar de su interior la sangre que contiene para poderse comprimir ella. Pues bien, un fenómeno análogo, similar, con el mismo principio, es lo que va a ocurrir en el músculo. De tal suerte que yo tengo el músculo y lo comienzo a apretar, se va a generar una presión intramuscular que me va a afectar en un momento determinado el flujo de sangre y el contenido de sangre que tiene ese músculo en su interior. ¿Qué debo tener en mente yo aquí? Que debo considerar la presión a la cual está ingresando la sangre al músculo, porque la presión es determinante del gasto. Entonces, vamos a asumir que el sujeto tiene una presión arterial de 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es la que me interesa. Con esa presión de 120 milímetros de mercurio, la sangre mantendrá los capilares abiertos con un flujo X. Y si yo comienzo a apretar el músculo, comienzo a hacer una contracción vigorosa, va a llegar un punto en el cual eh, la presión del músculo será mayor que la presión que tienen las arteriolas que nutren el músculo. Y si es así, si la presión es mayor afuera que dentro del capilar, de que dentro de la arteriola, pues la arteriola se va a colapsar. O sea, que en este caso, si el individuo está saltando, si el individuo está pedaleando vigorosamente, pues el resultado es que esa presión muscular me va a comprimir los vasos y va a impedir que la sangre ingrese en su interior. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. Todo eso para decirles a ustedes que este descenso corresponde a la contracción muscular. Luego vemos un segundo ascenso que me muestra aquí que alcanzó un pico de presión un poco más alto, y luego un tercero con un pico de presión más alto, y luego un cuarto y así sucesivamente. Estos incrementos graduales de el flujo de sangre que entra al músculo se explican por dos fenómenos. Uno, aquí hay factores nerviosos que acabamos de mencionar y metabólicos que hacen que el capilar, en la medida que el tiempo vaya transcurriendo, se vaya vasodilatando. Hay un fenómeno de vasodilatación y eso le va a permitir a la sangre entrar con más facilidad, sí. Pero el otro factor importante es aquel que tiene que ver con el aumento de la presión arterial. Es decir, el hecho de que esos picos vayan subiendo se explica gracias al aumento de la presión arterial. Y observen ustedes que aquí ya en un momento determinado, aquí entre minuto 1 y minuto 3, por decir algo en esta gráfica, vemos que hay una dinámica similar en todas las contracciones y relajaciones del músculo, advirtiendo que en esta gráfica el ingreso de sangre al músculo corresponde a este aumento y este aumento coincide con la relajación muscular. Y observen ustedes aquí, este descenso que estoy marcando acá, coincide funcionalmente con la contracción muscular, porque es cuando ese músculo se contrae que la sangre sale de allí. Ajá. Entonces, así las cosas, los ascensos corresponden a relajación muscular, los descensos corresponden a relajación, a contracción muscular. Los ascensos a relajación, los descensos a contracción muscular. Aquí uno puede estimar cómo es el flujo sanguíneo promedio de ese grupo muscular y observen ustedes aquí terminado el ejercicio cómo gradualmente ese flujo sanguíneo va regresando de nuevo a los 5 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Gráfica que hemos visto hasta acá. Esta primera corresponde al débito sanguíneo muscular en un modelo de contracciones dinámicas. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pedalear,
trotar, saltar, inclusive las repeticiones que se hacen en sesiones de musculación. Ahora bien, eh, ese flujo sanguíneo muscular me va a determinar la nutrición y la oxigenación y el rendimiento del trabajo muscular. Así las cosas, es importante saber que si el intervalo que existe, el tiempo que permanece el músculo relajado entre contracción y contracción, me va a influenciar el rendimiento del trabajo muscular. Si las repeticiones, como en este caso que estamos viendo en la figura, son muy seguidas unas de otras, con un periodo de relajación muy corto entre las contracciones, esto va a incidir enormemente en la eficiencia del trabajo muscular y se va a traducir con una aparición de fatiga precoz. Es decir, si entre las contracciones dinámicas existe un periodo de relajación muy corto, la fatiga aparecerá más rápido. Se ha propuesto que una relación óptima de contracción-relajación para que el músculo rinda bien es aquella en la cual la relajación tiene el doble de duración que la contracción. Este concepto podría ser interesante para poder analizar la aparición de fatiga en las sesiones de musculación. Es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta. Entonces la relación 2 a 1, doble de relajación por el doble del tiempo de contracción y tener el músculo en relajación. Parece ser que ahí se optimiza esta relación. Ahora, yo puedo tener contracciones dinámicas que terminen, es decir, en el sentido de que hay desplazamiento de la articulación, pero que finalmente no me permitan una fase de relajación. Y quiero hacer referencia, porque este es un gesto muy frecuente en el escenario del deporte, del entrenamiento en gimnasios, y el que tiene que ver, por ejemplo, con las repeticiones de los músculos, hacer repeticiones para abdominales. Bien, en muchas ocasiones, quien se está ejercitando hace repeticiones, sube, baja. Y en este escenario de subir, bajar, hacer el ejercicio, no existe realmente una fase de relajación muscular. Se requeriría, por ejemplo, que el individuo flexione, suba, luego se recueste otra vez sobre su dorso, relaje completamente los músculos y haga una siguiente repetición. Y esto consideraríamos entonces que corresponde fundamentalmente a contracciones dinámicas. Pero en muchos casos, el individuo baja parcialmente, no termina de apoyar la espalda ni permite que los músculos se aflojen completamente, vuelve a hacer una repetición y finalmente lo que tengo aquí es un escenario en el cual los músculos están acortando, alargando, sin que exista en esencia una base de relajación. O sea, que en ese caso, muy importante, no estamos hablando, no podemos hacer un análisis del flujo sanguíneo en las contracciones dinámicas, diferente a lo que ocurre cuando el sujeto está pedaleando o cuando el sujeto está trotando. ¿Qué ocurre cuando estoy pedaleando? Que hay una fase de empuje del pedal hacia abajo y hacia adelante, corresponde a una tercera parte del ciclo, pero necesariamente cuando el pie pase a la posición más inferior y comienza a subir, ese cuádriceps se va a relajar porque va a ser el cuádriceps del otro lado de la otra extremidad la que se va a contraer. Entonces, pedaleando necesariamente tengo una alternancia de contracción-relajación. Cuando estoy caminando, trotando o corriendo, igualmente. Cuando mi extremidad está apoyada en la superficie, en el piso, y tengo el cuerpo apoyado y estoy sosteniendo mi cuerpo con los músculos de la pierna, esos músculos están en contracción. Pero cuando yo esa extremidad, ese pie lo despego del piso y avanzo para dar otro paso, toda esa fase que denomina fase de vuelo de la marcha o carrera va a permitir que a los músculos les entre suficiente sangre. De tal suerte que eso explica por qué en muchos casos los ejercicios de repeticiones de abdominales son tan fatigantes y difíciles para el paciente de poderlos ejecutar.
Bien, y tenemos aquí el escenario de la contracción estática. El tema aquí es diferente y tiene una particularidad. ¿Qué se le ordena al individuo? Se le ordena al individuo ejercer una contracción sostenida sin que haya movilidad articular, pero yo puedo graduar la intensidad de la contracción. Es decir, yo tengo sobre el codo, por ejemplo, tengo una resistencia y esa resistencia puede ser leve, de tal suerte que mi contracción corresponda al 10% de mi fuerza total. Luego coloco otra carga, corresponde al 40%. Luego aumento 60, 80, inclusive puedo llegar a un punto en el que la contracción esté poniendo a prueba mi fuerza máxima. Es una repetición máxima. Pero el tema es que no hay alternación, no hay alternancia de relajación y contracción. Todo el tiempo del test el músculo está en contracción, pero es importante saber que yo puedo graduar la intensidad de la misma. Puede ser una contracción de baja intensidad, mediana o alta, como acabo de mencionar. Veamos entonces qué pasa en este modelo de contracción. Observen ustedes que el valor de gasto cardíaco muscular, de flujo sanguíneo muscular, de 5 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, ya subió en la diapositiva anterior. Ese valor de 5 lo tenemos aquí abajo y aquí subió hasta 110, pero en las dinámicas es diferente. Observen ustedes cómo he subido yo aquí el valor de 5 a la parte alta de este eje Y. Y lo que voy a hacer es incrementar gradualmente la intensidad de la contracción. Este individuo en este momento está en una contracción del 25%, aquí estamos en el 50%, ajá. Y bien, ¿qué es lo que se observa entonces? Que en una contracción estática, cuando yo sobrepaso el 40-45% de la intensidad, comienza a caer el débito sanguíneo muscular. ¿Por qué? Porque la presión al interior de ese músculo comienza a ser tan alta que comienza a colapsar las arteriolas. Es decir, la presión intramuscular va a estar ya a tener valor por encima de los valores de la presión arterial sistólica. Si yo tengo en la arteria una presión a ese nivel ya haya bajado, estemos en 100 milímetros de mercurio, y yo tengo una presión de 105 milímetros de mercurio, ya la arteriola comienza a disminuir su diámetro. Pero recuerden ustedes que habíamos dicho que con el ejercicio la presión arterial sube. La presión arterial va subiendo y entonces eso hace que yo vaya a necesitar cada vez una mayor fuerza de contracción para colapsar la arteria. Y habíamos dicho que mi presión arterial en grandes arterias puede alcanzar 200, 220 milímetros de mercurio. De tal suerte que comparado con las condiciones de reposo, en el ejercicio yo necesito mayor fuerza de contracción para colapsar los vasos. Y observen ustedes cómo hay una caída muy importante, rápida, para que al 75% de la contracción ya la presión de la contracción muscular es suficiente para dejar exangüe, para evacuar, para escurrir toda la sangre que el músculo tenía en su interior. En otras palabras, podemos afirmar es que una contracción muscular de más del 75% de la fuerza máxima hace que al músculo ya no le entre sangre. El músculo está exangüe y eso hace entonces que desde el punto de vista metabólico haya implicaciones importantes, porque eso quiere decir que el ATP que yo voy a obtener para esta contracción va a provenir del metabolismo anaerobio. Dicho así, contracciones de alta intensidad, especialmente estáticas, van a poner a prueba o van a requerir la activación del metabolismo de las vías metabólicas anaerobias, particularmente la vía anaerobia lactácida.
Entonces, es una característica y de hecho, pues ya ustedes seguro lo saben, que los trabajos de alta intensidad me hacen trabajar en anaerobiosis. Pero desde el punto de vista mecánico, también es importante saber que la contracción de esa magnitud va a colapsarme, va a producir una especie, entre comillas, de factor torniquete que me va a restringir el flujo de sangre en su interior. Entonces, ¿qué ocurre? Que la contracción puede ser todavía más intensa. Observen ustedes que yo puedo aumentar la intensidad de la contracción del 75 al 100%. Obviamente, este tiempo en el que yo mantengo una contracción estática no podrá ser muy largo porque aparecerá la fatiga, pero durante todo este trayecto, este individuo va a haber desprovisto el músculo de sangre con las consecuencias metabólicas que acabo de mencionar. Pero bien, ¿qué ocurre entonces cuando yo suelto la contracción? Cuando yo dejo el músculo en relajación, miren ustedes que rápidamente va a aumentar el flujo sanguíneo muscular y va a sobrepasar inclusive el débito que tenía en condiciones de reposo. ¿Por qué vemos que en la recuperación el flujo sanguíneo muscular va a alcanzar más del que tenía ese músculo? Pues bien, es de esperarse, porque si estamos mencionando que en condiciones de intensidad mayor al 75% de la fuerza total, estoy utilizando el metabolismo anaerobio, yo estaré generando en ese músculo, estaré activando de una manera muy potente todos los factores metabólicos vasodilatadores que mencionamos ahora al inicio de este módulo. Hablamos de la inervación intrínseca, de la inervación extrínseca y de la parte metabólica. Estarán en su máxima expresión, grandes cantidades de lactato estarán produciendo, la hipoxia será importante, el contenido de CO2 será muy alto, el óxido nitroso será muy alto. Y eso todo está ocurriendo en un escenario en el que el capilar está colapsado. Él no se ha podido dilatar por el efecto mecánico extrínseco que lo tiene colapsado. De tal suerte que al yo quitar el factor mecánico, al quitar la tensión intramuscular, lo que se va a encontrar es unos capilares que están con un efecto de vasodilatación, que van a albergar grandes cantidades de sangre y que, si es del caso, como estamos hablando de un ejercicio intenso, la presión arterial del sujeto ha subido, como lo vimos en la parte cardiovascular, y el resultado va a ser una red vascular abierta con una alta presión arterial, resultado del ejercicio, que va a hacer que en ese escenario va a tener un alto flujo de sangre en esa red vascular. Y es por eso que vamos a encontrar un aumento del débito sanguíneo en los minutos de recuperación. Este fenómeno de vasodilatación es importante porque se ha venido investigando el impacto que tiene sobre el metabolismo y se plantea la hipótesis que someter el músculo de manera repetitiva a estos fenómenos de desaprovisionamiento de sangre es lo que potencializa, es lo que induce tantos efectos benéficos en términos de formación de nuevos capilares en los músculos bien entrenados. ¿Qué sabemos? Que si yo comparo el número de capilares por unidad de tejido muscular que hay en el músculo de un sedentario con el músculo de un atleta, hay una diferencia enorme en la cantidad de capilares que contiene cada uno, advirtiendo que será mucho mayor el número de capilares en el músculo entrenado. Además, serán capilares de mayor diámetro. Ya tengo dos elementos a favor. Más capilares por unidad de tejido, mejor irrigación. Fuera de eso, son más grandes. Y tercero, un factor muy importante es el que ese escenario hace que en el ejercicio los capilares de los músculos bien entrenados van a ser capaces de dilatarse con más efectividad, a mayor diámetro, en el caso de los músculos que están bien entrenados. Entonces, muy importante desde el punto de vista de deriva cardiovascular, hemos hablado los principios generales, hemos visto qué impacto tiene la deriva cardiovascular en el músculo esquelético
y las particularidades que tiene este fenómeno cuando analizamos de entrada el factor mecánico de la contracción y qué repercusiones tiene tanto durante la contracción como en la fase de relajación. Entonces, señores, hasta aquí es este módulo de deriva cardiovascular, al menos parcialmente. Veremos lo que nos queda faltando en la próxima unidad, pero es importante saber que es un fenómeno fantástico y que ocurre en un órgano tan amplio, tan grande como el músculo esquelético. Estos elementos que acabo de mencionar aquí seguirán estando vigentes para cuando entremos a analizar el comportamiento del flujo sanguíneo muscular, pero al interior del corazón mismo, al interior del miocardio. Será una parte que tendremos que revisar con detalle porque esto tiene connotaciones muy, muy importantes en la función cardíaca de los individuos y que va a explicar de una manera muy potente los efectos benéficos que tiene la actividad física regular en la prevención del riesgo cardiovascular. Señores, así las cosas. Débito sanguíneo muscular, unidad muy importante a comprender en el escenario del rendimiento físico, las implicaciones que tiene y cómo explica de cierta manera una parte del rendimiento muscular. Muchas gracias.